Bueno, hoy vamos a estudiar un tema que llegó a mi corazón de una manera, digamos, hasta inesperada. Digo inesperada porque me topé varias veces durante toda esta semana con gente decir esta frase: yo creo así a mi manera. Yo no sé qué pensarán ustedes, pero yo veo las cosas de esta manera. Y así las voy a ver, y así las veo, y así las entiendo. Me topé con varias personas decir eso. No porque estuviesen hablando conmigo, ni que tampoco estaba pendiente de la gente, sino que estaba pasando y oía a la gente decir: yo creo así, chico, a mi manera. Y otros decían: bueno, de verdad que pueden haber muchas cosas por ahí, muchas maneras de creer inclusive, pero yo creo así. Y yo pienso así, punto. Cosas como esas, ¿no? Que son expresiones populares que uno siempre va a oír en la calle. La gente siempre va a tener esas opiniones y aún nosotros mismos podemos tener ciertas opiniones o solidarizarnos con esas mismas opiniones. Yo creo así, yo lo interpreto la vida así y así tiene que ser. Y así me ha funcionado. Pudiéramos argumentar aquí también en esta mañana. Alguien poder decir: yo creo así y así me ha funcionado. Yo respeto todas las opiniones porque las opiniones en sí no son ni malas ni buenas, porque son las opiniones de alguien, basado en algo. Y tiene la capacidad de discernir, de pensar y de expresarse conforme a lo que cree, a lo que piensa y a lo que ha venido construyendo pues en su vida. Esto siempre nos lo vamos a conseguir. Como vemos las cosas, cómo las interpretamos, aún como la vida nos va tallando, y en la medida que la vida nos va tallando, las experiencias nos van enseñando, vamos construyendo nuestra propia manera de ver las cosas y de interpretar las cosas. ¿Ok? Por lo general somos así. Los usos y formas y costumbres de vivir y las maneras como respondemos a cada situación de la vida, pues no es otra cosa que eso, una cosmovisión. Y vamos a definir cosmovisión solamente eliminando lo que es la parte bíblica y vamos a entender lo que es el concepto de cosmovisión. Cosmovisión no es otra cosa que esto que está allí, es tu visión general del mundo. Es como tú y yo concebimos el mundo, cómo vemos las cosas, cómo las interpretamos, cómo las analizamos, cómo percibimos lo que está a nuestro alrededor. Eso es cosmovisión. Y este término, de manera muy interesante y digamos así para ilustrar un poco esto, fue acuñado en la sociedad por un filósofo para los años 1883. Básicamente para dar respuesta a algunos fenómenos que para aquel entonces se estudiaban desde el punto de vista científico. Y este filósofo para este año de 1883 acuña el concepto de cosmovisión. Es la manera general o es la visión general del mundo. Es como tú lo ves. Para dar un poco de explicación a varias hipótesis que se daban acerca de un tema científico. Usted sabe que hubo un tiempo donde el auge científico estaba inventando cosas, creando cosas, y todos decían tener la respuesta o la solución. Entonces este hombre llamado Wilhelm Dimley, Dios quiera que no haya un familiar aquí por si lo pronuncié mal, acuñó el concepto y dijo: no, es que todos tenemos la facultad de poder tener un concepto o tener una idea o una visión general de lo que está pasando. Y cada quien opina. Eso se llama cosmovisión. Eso es lo que es cosmovisión. Es un término que lo vemos en cosmovisión, se usa para la cultura, la cosmovisión cultural, como tú y yo vemos la cultura. Cosmovisión deportiva, ¿cómo puedes ver tú el deporte? Hay gente que ve el deporte como algo, digamos, sin razón alguna. Hay otros que sí tiene un sentido el deporte,
porque les gusta hacer deporte, pero aquel que no le gusta hacer deporte tiene un concepto acerca del deporte muy simple y dice, óigame, para estar corriendo detrás de una pelota o para estar lanzando una pelota, dígame el boxeo. El boxeo es golpearse y terminar todo desfigurado. Y después terminar en un quirófano con un cirujano plástico para que reconstruya nuevamente el rostro. Entonces eso no tiene mucho sentido, ese tipo de deporte. Esa es la manera que algunos ven el deporte, pero hay otros que dicen, no, mira, el boxeo y tal, estrategia y fortaleza física y rendimiento y todo aquello y todo lo demás. Hay cosmovisión desde el punto de vista filosófico, hay cosmovisión desde el punto de vista social. Cada quien tiene la manera de ver las cosas. Y eso hace tan complejo las relaciones interpersonales, porque tenemos maneras diferentes de ver. Inclusive, si lo llevamos un poquito más a la intimidad de la familia, te darás cuenta que tenemos conceptos tal vez diferentes en muchas cosas. Y vemos la vida de una manera totalmente diferente. Y en muchos casos, esas diferentes opiniones nos generan muchos problemas. Y cuando digo muchos problemas, es que son muchos problemas. Por una opinión encontrada. Por una opinión basada en cómo yo lo veo y lo interpreto. Y como tú lo ves y lo interpretas, es totalmente, digamos, opuesto, y eso nos genera un conflicto. Pero no nos damos cuenta que estamos atendiendo algo que se llama cosmovisión. La manera general como yo veo las cosas. Y hay otros que, si vamos más allá, les cuesta reconocer que el otro pueda tener una visión diferente a la tuya. No, es que eso no es así. Tú estás equivocado o estás totalmente equivocado. Eso no puede ser así. Es como yo te estoy diciendo. Y cuando eso surge, y cuando esas expresiones surgen, y cuando el dedo está señalando, o cuando el dedo está haciendo este ruido, eso genera como aspectos de violencia, y el otro lo puede interpretar como que está siendo agresivo en tu manera de hablar. Creo que estoy hablando de algo muy cotidiano en nuestra vida, como es la cosmovisión. La manera general como tú ves las cosas. Por eso es que este hombre, para este año, acuña el concepto y la gente, la sociedad, la academia, las universidades comienzan a estudiar acerca de este tema de cosmovisión y a buscar una explicación. Tal vez algunos dijeron, con razón, aquellos dicen esta cosa. Con razón, los otros lo plantean de otra manera. Pero la cosmovisión siempre va a estar allí presente. Ahora, yo quiero hablar el día de hoy acerca de esto, de la cosmovisión bíblica. Y la cosmovisión bíblica es ver el mundo a través de la palabra de Dios. Algunos tal vez me vayan a decir, eso es muy religioso entonces. Yo no puedo ver el mundo desde el punto de vista de la religión todo el tiempo. Yo no puedo ver todo el tiempo desde el punto de vista de una espiritualidad. Yo tengo que ver el mundo de una manera compleja y completa, pero no lo puedo ver de esa manera. Ahora, cuando yo hablo de cosmovisión bíblica, es permitir que las enseñanzas de la Biblia me ayuden a conseguir respuestas. Que las enseñanzas de la Biblia me ayuden a encontrar soluciones. Que las enseñanzas de la Biblia me ayuden con esa diversidad de opiniones que hay. Porque tiene que haber alguien que determine la verdad. Y tiene que haber alguien que sea el árbitro en medio de tantas opiniones y en medio de tantas cosas. Ahora bien, yo no puedo caer en cosmovisión bíblica espiritualizándolo todo. Yo no puedo espiritualizarlo todo, porque no todo es espiritual. Tampoco puedo caer en un romanticismo acerca de algunos temas, pero tampoco puedo caer en una victimización en ciertos temas. La cosmovisión bíblica va más allá de esto. Son respuestas a las grandes preguntas de la vida. ¿Qué estoy haciendo en esta tierra? ¿Cuál es mi papel en esta tierra?
¿A qué vine? A llenar una estadística en un país. ¿A qué vine? A llenarme de problemas y dificultades. ¿A qué vine a esta tierra? A colaborar con la multiplicación de la especie humana. ¿Vine aquí para producir dinero y generar empleo? ¿O vine aquí para que a través de mi profesión yo pueda ayudar a las personas? ¿A qué venimos a esta tierra? ¿Por qué hay tantos problemas o tantas dificultades? ¿Por qué no podemos llegar a acuerdos? ¿Por qué es tan difícil la convivencia en pareja? ¿Por qué se hace tan complejo a veces dominar o gobernar dentro de nuestras propias casas? ¿Por qué se hace cuesta arriba la vida? ¿Por qué la vida es tan injusta a veces? ¿Por qué la situación está como está? Y por lo general esas preguntas nos llevan a buscar siempre un responsable o un culpable. Eso es lo que buscamos rápidamente, un responsable. ¿Quién es el responsable de esto? ¿Quién es el culpable de esta situación? Ahora, cuando hablo de cosmovisión bíblica, hablo de todas las verdades fundamentales sobre las cuales debes construir tu propia vida. Verdades eternas, verdades firmes, donde vamos a construir este concepto que desarrollamos día a día llamado vida. Porque la vida no se limita a levantarnos, comer, trabajar, estudiar, seguir comiendo y luego dormir. Eso no es la vida. Eso no es el concepto fundamental de la vida. La vida es un concepto en desarrollo que usted y yo construimos día a día. Por eso es que tenemos unos días buenos, unos que no son tan buenos, días estresantes, días tranquilos, que uno dice al final del día, oye, tenía algún tiempo que no tenía un día tranquilo y que podía descansar. Pero tal vez el siguiente va a ser el día más estresante que has tenido en toda tu vida. Y uno dice, bueno, volvimos a la normalidad, ¿será? Pero así es la vida. La vida es, tenemos grandes días, pero hay veces que tenemos los peores días de nuestra vida. Hay veces que nos levantamos con tanta alegría y hoy voy a tener un gran día. Pero en el desarrollo de ese día, todo va patas arriba, como dice uno. Todo nos sale mal. Y lo planificado no se cumple. Y al final del día dice, ¿qué hice mal? Hay otros que por resignación pueden decir, bueno, mañana es otro día. Pero nos limitamos en la vida así. Ahora, el evangelio yo creo que se tiene que convertir en el lente para ver muchas cosas. El evangelio, la palabra del Señor, tiene que convertirse en un lente que nos va a permitir ver mejor. Los que usamos lentes, cuando nos los quitamos vemos borrosos. Aquí yo no veo ninguno de sus rostros. No los veo. Solamente veo los bultos, como dice uno, ¿verdad? Los colores, pero no identifico sus rostros. Lo veo todo borroso. Pero cuando coloco mis lentes, los veo claramente y sé quiénes son y les reconozco. Asimismo es el evangelio. El evangelio es el lente, es la fórmula correcta que necesitamos para poder ver con mucha claridad muchas cosas, a veces que nos suceden y en otras veces que se provocan la situación. Entonces, en medio de todo esto surgen preguntas, muchas preguntas. Y tal vez una de las grandes preguntas sea, ¿cuál es el objetivo de la fe? ¿Cuál es el objetivo de la fe? ¿Para qué es entonces la fe? La fe podemos decir que es para crear pilares que nos ayuden a no ser frágiles y débiles a distintos vientos de pensamiento y corrientes e ideas que surgen por ahí. Y fíjese que esta generación
esta generación que estamos nosotros viviendo ha sido la generación que ha tenido mayores corrientes filosóficas, espirituales, culturales y conceptuales. Y todo proyectándose a una Agenda 2030. Esa que se estableció, donde abarca muchos conceptos, muchas ideas, desde lo educativo, lo económico, lo social, lo cultural, lo educacional, aún lo espiritual. Esta agenda tiene muchas cosas, son muchas aristas que tiene. Pero el objetivo hoy de nuestra fe y la fe es crear esos pilares que nos ayuden a poder sostenernos en medio de esta turbulencia que hay hoy en día. Hoy en día, cuando a lo malo se le está diciendo bueno. Hoy en día, cuando los valores que nos enseñaron a muchos de nosotros se han pisoteado. Escuchar a gente adulta decir, cuando mi mamá me miraba, ya yo sabía lo que me esperaba y me quedaba paralizado. Eso uno lo oye con mucha frecuencia por allí. Y agrega uno una coletilla o en negrita. Hoy en día no. Al muchacho se le dice y se le dice, es como que si no se le dijera nada. Esa crisis de valores la estamos viendo y todos la estamos viendo. No estoy diciéndole a ustedes hoy algo nuevo. Lo estamos viendo. Lo estamos viendo en nuestros liceos, lo estamos viendo en nuestras escuelas, lo estamos viendo en nuestras universidades, lo estamos viendo en nuestras comunidades. En todo espacio y en todo lugar lo estamos viendo. Pero gracias a Dios por su palabra. Pero el objetivo de nuestra fe no es solamente buscar resultados. Nosotros no estamos en los caminos del Señor solamente para que Dios nos haga milagros, sanidades, nos ayude en nuestras dificultades económicas. Nosotros no estamos en los caminos de Dios solamente por eso. Y no podemos estar solamente por eso. El que esté buscando solamente resultados, espero que el día de hoy entienda que no estamos aquí solo por resultados. No estamos en los caminos de Dios solo por ello. Ese no es el objetivo de la fe. Buscar resultados, buscar milagros, buscar sanidades, buscar salir de una situación de estrechez económica. No, ese no es el objetivo de la fe. No se trata de reinventar la fe para ajustarla a la crisis que estamos viviendo ahora. No se trata de reinventar un concepto que ya está creado, o lo vamos a reinventar para insertarlo en medio de una sociedad en la cual estamos viviendo. Es la misma fe, es la misma palabra que Jesús enseñó a sus apóstoles, a sus discípulos, y que ellos enseñaron en las iglesias, y que fueron pasando de generación en generación hasta nuestros días. El objetivo de nuestra fe no es ese, no es ese. Hubo un hombre que escribió un libro que se llamaba La Teología de la Realidad. La Teología de la Realidad. El señor Chuck Ragsdale escribió y ofrece 4 creencias fundamentales que todo ser humano debería tomar para construir sobre ellas su vida. Hablando de la teología de la realidad. Y la teología de la realidad para nosotros es pisar tierra. Es poner los pies sobre la tierra, en dónde estamos y hacia dónde vamos. Pero con un concepto claro y un criterio claro. Y eso es cosmovisión bíblica. En la cual yo puedo estar claro dónde estoy. Donde la misma sabiduría que me da la palabra de Dios me lleve a interpretar los acontecimientos que estamos viviendo hoy en día en nuestra particularidad venezolana. Pero súmele a eso toda la crisis global que estamos viviendo. Pero con la sabiduría en la palabra de Dios yo puedo dar respuesta y entender algunos conceptos y algunas situaciones que están. Ahora usted me dirá, bueno, y en la crisis económica y todo lo demás, el Señor te da la sabiduría para interpretar y aplicar tal vez correctivos que tengas que aplicar para poder subsistir en medio de una economía tan enferma. Y el Señor te dará sabiduría
o simple y llanamente te abrirá puertas para que tu vida económica se pueda sostener y tú puedas glorificar a Dios por lo que estás haciendo en medio de la crisis que estás viviendo. Una de las cosas que ha sorprendido más al pueblo evangélico de otros países sobre nosotros, acerca de nuestra situación, es cómo la iglesia evangélica venezolana se ha podido sostener durante todos estos años en medio de una crisis tan profunda desde el punto de vista financiero. Cómo hemos sido capaces de poder sostener espacios y seguir comprando espacios como estos para seguir extendiendo el evangelio. Cómo hemos podido crear y sostener campamentos. Cómo hemos podido enviar misioneros. Cómo hemos podido nosotros proveer alimento al necesitado. Cómo hemos sido nosotros capaces de abrir nuestros espacios para atender comunidades, para atender niños y proveerles cosas. ¿Cómo lo hemos hecho si estamos inmersos en una crisis económica tan difícil? ¿Cómo hemos podido responder a todos los pagos que hay que hacer desde el punto de vista legal en las iglesias? Y le digo porque hay un hermano que él es de aquí. Él ahora está en Canadá por cuestiones de salud y por ayuda humanitaria salió al Canadá a hacerse sus tratamientos y está haciéndose su tratamiento. Y él me escribe y me dice: Osvaldo, yo de verdad no sé cómo la iglesia se ha sostenido durante todos estos años en Venezuela. Y no solamente eso, sino que yo veo los templos acomodados, bonitos, porque sigo a otros pastores en otra ciudad. Y de verdad que no sé cómo hace con una economía tan enferma que está. Y yo le digo, bueno, la gracia del Señor primeramente. La gracia de Dios primeramente, y también que hemos aprendido a poner nuestra mirada en el Señor y no en el bolsillo de la gente. Tenemos que poner nuestros ojos en Cristo, autor, consumador de la fe, dueño de la obra, propietario de la obra. Nosotros no somos dueños de la obra. Esa es la manera como yo lo veo, le digo yo a él. Pero más allá de todo, cuando Dios llama, Dios equipa, porque es lo que tú ves en la Escritura. Cuando Dios llamó a alguien para una misión especial, Dios lo equipó para esa misión especial y le proveyó todo lo que necesitaba para cumplir la misión. Dios no es que llama a uno y te lanza así, bueno, ve a ver, tú ves cómo haces en el camino. No, Él te llama, te capacita y te dota de los recursos que necesitas para llevar al final la obra que puso en tus manos a hacer. Entonces este hombre, en su teología de la realidad, en su libro llamado así, La teología de la realidad, nos presenta 4 principios fundamentales o 4 pilares fundamentales donde construir nuestra vida de fe. La primera es: Dios existe. Esa fue su primer pilar. Dios existe. Es lo primero. Dios existe. Dios es real. Alguna gente dice, sí, pero es que no lo hemos visto. Sí, es verdad. No hemos visto a Dios. La imagen que tenemos de Dios y que muchos de nosotros manejamos de Dios es un señor gordito, con vestiduras blancas, con una barba blanca y un cabello blanco hermoso, rosadito. Esa es la imagen del Dios que nosotros tenemos. Y muchos hemos crecido así, creyendo en que ese Dios es así. Pero si hay algo real y verdadero, es que Él existe. Que cuando nos relacionamos con Él, que cuando hablamos con Él, nos oye y nos responde. De alguna manera Dios nos responde y nos muestra su amor y su misericordia. A veces clamamos por allá, hacemos oraciones moribundas, así como la de Esteban, cuando era apedreado, una oración ya muriendo, pero que Dios oyó. Oraciones ya sin fuerza, Señor, ayúdame. Y Dios respondió. A veces estamos tan cansados y fatigados de la vida
que le decimos a Dios, Dios, aquí estoy, no sé qué más hacer. Dios comienza a abrir el telón de aquel gran escenario y comienza a proveer todo lo que nos hace falta, o por lo menos a darnos paz y tranquilidad para seguir adelante. Y Dios dice, aquí está mi paz, sigue adelante. Aquí está mi acompañamiento. Dios existe. La segunda, el segundo pilar que este hombre coloca en su libro de la teología de la realidad es Jesús es el Señor. Jesús es el Señor, ese es el Señor de todo. Y todo lo que existe es por Él. Y todo lo que existe se pensó fue en Él. Jesús es el Señor de nuestra vida. Jesús es el Señor que prometió regresar y que regresará por su pueblo. Jesús es el Señor. Jesús es el Señor que murió y resucitó y está sentado a la derecha de ese Dios que existe, intercediendo por nosotros. La segunda verdad. La tercera gran doctrina que este hombre plantea, o fundamento que este hombre plantea, es que Jesús es el Salvador. Yo necesito salvación, al igual que todo ser humano necesita salvación, porque llegamos a este mundo caído, un mundo lleno de pecado, un mundo donde todo está abajo, donde todo está en ruinas, y Él ofrece salvación. Él ofrece la salvación primeramente de nuestra alma, pero también ha prometido restaurar esta tierra. Cuando dice en Apocalipsis que vendrá un cielo nuevo y una tierra nueva, y Él restaurará todas las cosas, dice el libro de los Hechos. Entonces Él nos ha prometido la salvación de nuestra alma, de que usted y yo podamos decir hoy en día y responder la gran pregunta: ¿qué después de la muerte? Yo estaré en la presencia del Señor. ¿Qué pasará después que tú cierres tus ojos y tu corazón deje de latir, tus pulmones de llenarse de oxígeno, y después que tu sangre se paralice en tu cuerpo y no corra más? ¿Qué va a pasar ahí? No, cuando eso suceda, ya yo voy a estar en la presencia del Señor. Y esa tiene que ser nuestra convicción. Es lo que la palabra de Dios nos dice. Necesitamos un Salvador para resolver el problema del pecado. Y Él es el Salvador. Y el cuarto pilar es que la salvación es por gracia. Que usted y yo no tenemos que hacer nada, ni un esfuerzo ultra o superhumano para ser salvos. Solamente poner nuestra confianza en Él, creer en nuestro corazón de que Él es el Señor, de que Él murió en la cruz, y confesar con nuestra boca, y somos salvos. Y tenemos salvación y vida eterna. Estas 4 pilares nos ayudan a transitar este mundo en esta realidad que estamos viviendo. Usted dirá, esto, sí, esto. Porque si tú sabes de que Dios existe y que vienes de Él, y que Dios te creó a través de un proceso biológico, a través de tu mamá y de tu papá, y que Dios permitió que tú estuvieras en esta tierra y que estés hoy aquí conmigo, es porque Dios existe. Muchos de los que estamos aquí hemos estado al borde de irnos de este mundo, pero Dios en su misericordia nos salvó. Y estamos aquí. ¿De cuántas cosas Dios no te ha librado hasta el día de hoy? ¿Algún accidente? ¿Algún atentado? ¿Alguna persecución? ¿Alguna enfermedad? Y todavía estás aquí. Dios existe, ¿ven? Dios existe. Dios es bueno. Has hecho muchos intentos y tal vez en algún momento dijiste, bueno, ya no aguanto más, Señor, pero estás aquí. Quiere decir que Dios existe y te ha dado la fuerza para seguir. Y te ha dado el ánimo para seguir. Y te ha dado la capacidad para seguir. Si tú miras atrás y volteas y ves meses atrás o años atrás, donde el panorama era muy oscuro, donde no había posibilidad de una salida, de una solución, y ahora tú lo ves y puedes sonreír y decir, gracias Dios, porque Dios te permitió salir de allí, superar eso y hoy estar tranquilo,
ya habiendo superado todo eso que viviste. Es un motivo para decir, Dios existe. Dios existe y Dios está aquí. Por eso es que este hombre estableció estos 4 pilares en su teología de la realidad. Porque en medio de todas las circunstancias que él experimentó y observaba y todo lo demás, esto fue lo que lo mantuvo en pie. Mira, no hay nada que nos pueda mantener más en pie que Dios existe, que Jesús es el Señor, que me dio salvación, porque Él es Salvador. Y no me pide nada costoso y algo que no pueda estar en mis manos para recibir esa salvación. Y ha sido por su amor y su misericordia. Y este hombre dijo, estos 4 pilares los van a mantener firmes en medio de la tempestad y en medio de los vientos culturales, filosóficos y corrientes de pensamiento que puedan venir de cualquier parte del mundo. Estas 4 cosas lo van a mantener allí. Así que construyamos nuestra cosmovisión sobre la fe. Sobre la fe, porque yo te digo algo, en esta vida no hay neutralidad. Yo a veces oigo a la gente y uno dice, no, yo me mantengo neutro. Yo me mantengo al margen, yo me mantengo neutro. Señores, aquí no hay neutralidad. Yo no veo que haya neutralidad en algo, porque algo o alguien te va a dar una respuesta acerca de eso que tú dices que te mantienes neutro. Alguien te va a dar una respuesta, algo te va a dar una respuesta. Lo que pasa es que no nos atrevemos a hablar. Por inseguridad, por no meternos en problemas, creemos que nos vamos a meter en problemas y no hablar, quedarme callado es mejor que hablar y generar el conflicto. Pero no hay neutralidad. Aquí todo ocurre porque hay una intencionalidad. Hay una intencionalidad en medio de todo. Y fíjate, la Biblia es bien completa porque todos los versículos que apuntan a la soberanía de Dios apuntan a la cosmovisión bíblica. Porque Él es soberano. Porque Él es soberano. Ahora, vamos a leer la Biblia. Te dirá, no han leído la Biblia. ¿Alguien se preguntó que si íbamos a leer la Biblia? O el cuento estaba bastante bueno. Romanos capítulo 8, versículo 1 al 11 dice, y voy a leer para ustedes cuando Pablo está argumentando un poco acerca de lo que es el vivir en el espíritu y no vivir en la carne y no satisfacer los deseos de la carne y todo lo demás. Un poco hablando de esto, de la cosmovisión bíblica, el concepto que podemos construir o la visión que podemos tener de el entorno a través de las Sagradas Escrituras. Por lo tanto, ya no hay ninguna condenación para los que están unidos en Cristo Jesús. Es una buena noticia, ¿no? Pues por medio de la ley del Espíritu de vida me ha liberado de la ley del pecado y de la muerte. Salvación. En efecto, la ley no pudo liberarnos porque la naturaleza pecaminosa anuló su poder. Por eso Dios envió a su propio Hijo en condición semejante a nuestra condición de pecado. Así condenó Dios al pecado en la naturaleza humana. Dios envió a Jesús como el Salvador de nuestra vida y el Salvador del mundo, a fin de que las justas demandas de la ley se cumplieran en nosotros, que no vivimos según la naturaleza pecaminosa, sino según el Espíritu. Los que viven conforme a la naturaleza pecaminosa fijan la mente en los deseos de la naturaleza. En cambio, los que viven conforme al Espíritu fijan la mente en los deseos del Espíritu. La mentalidad pecaminosa es muerte, mientras que la mentalidad que proviene del Espíritu es vida y paz. La mentalidad pecaminosa es enemiga de Dios, pues no se somete a la ley de Dios ni es capaz de hacerlo.
Los que viven según la naturaleza pecaminosa no pueden agradar a Dios. Sin embargo, ustedes no viven según la naturaleza pecaminosa, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios vive en ustedes. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Cristo. Pero si Cristo está en ustedes, el cuerpo está muerto a causa del pecado, pero el Espíritu que está en ustedes es vida a la causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó a Jesús de entre los muertos vive en ustedes, el mismo que levantó a Cristo de entre los muertos también dará vida a sus cuerpos mortales por medio de su Espíritu que vive en ustedes. Amén. Aquí nos encontramos con los 4 pilares de este hombre que escribe en Teología de la Realidad. Si te das cuenta, están los 4 pilares allí. Que Dios existe, que Él vino a salvarnos, que Él es el Señor, pero que también la salvación es por gracia. Aquí está todo, está como explicado. Y nos habla de una mentalidad pecaminosa y una mentalidad en el espíritu. Y fíjate tú que tener una mentalidad pecaminosa o una mentalidad que se alimente de eso es cuando comenzamos a ver nuestro entorno. ¿Cómo es nuestro entorno? ¿Cómo visualizas tú tu entorno? Hay alguien que me puede decir que de acuerdo a las experiencias que ha tenido en la vida, ve su entorno. Si su vida ha sido una vida de engaños todo el tiempo desde pequeño, pues va a haber en todas las personas cuando crezca engaño. Si alguna persona ha crecido en medio de la desesperanza, en medio del abuso, pues siempre va a seguir viendo todo bajo esa óptica de desesperanza y abuso. Aquel que ha vivido una vida injusta, pues va a ver todo el mundo injusto, o todo lo que pasa es injusto, y va a caer en victimización constantemente. Aquel que le ha tocado echar para adelante, llevarse por delante todo el mundo, pues crece así y conceptualiza su vida de esa manera. Hay que llevarse todo por delante. Y yo nací fue para eso, para ser un guerrero y una guerrera. Y cuando llega el Señor dice, soy una guerrera de Dios y un guerrero de Dios, y por eso tengo que llevarme todo hacia adelante. Pero lo que tú y yo vivimos a veces nos condiciona tanto para ver el mundo y ver nuestro entorno. Ver un entorno caído y un mundo caído. Y todo verlo desde el punto de vista de la fatalidad. Todo está mal. Todo está mal. Dígame si te levantas o te levantaste en medio de un grupo de gente donde tú veías que todo lo que estaban haciendo estaba mal. Es que esto no puede ser así. Esto es injusto, esto está mal. Cuando llegues a ser adulto, esa persona o ese niño, todo lo que esté a su alrededor va a estar mal. Lo único que va a estar bien es lo de él. ¿Por qué? Porque se levantó en medio donde todo estaba mal. Y donde él consideró que lo que él pensaba y como él decía, estaba bien. Fíjate tú el daño que se le puede hacer a un niño cuando le enseñamos de esta manera y no le enseñamos con valores. La escuela bíblica vacacional y todo lo que ha sido las etapas, las paradas que se le han venido enseñando a los niños ha sido la vida de Jesús. La vida de Jesús. Cómo fue, qué hizo, qué no hizo, cómo creció, cómo vivió, lo que pasó, los acontecimientos, a quién se le dijo y todo lo demás. Eso va a quedar grabado en los corazones de esos muchachos. Eso va a quedar grabado en los corazones de ellos. Y lo que buscamos es eso, de que ellos tengan un principio y un fundamento. Que el día de mañana ellos consideren que Dios existe, que Jesús es el Señor, que Él es mi Salvador, que soy salvo por su gracia, y le agregamos otra cosita. Yo tengo que comunicárselo a otro. Yo tengo que decírselo a otro, porque es una gran noticia y es una muy buena noticia.
Nosotros tenemos que preparar a nuestros chamos con una cosmovisión bíblica, donde ellos puedan tener criterios, mucho criterio, en medio de tanta corriente cultural, filosófica y de pensamiento que hoy tenemos. Hoy todo el mundo piensa, todo el mundo opina, todo el mundo dice, y tú ves discusiones de aquí, discusiones de allá, y no se llega a un punto. Es ahí donde se hace necesario que nosotros como creyentes pues nos enfoquemos en tales cosas. Ahora, Pablo lo que nos está aquí ofreciendo es una vida guiada por el Espíritu y no guiada por una mentalidad humana o pecaminosa, por decirlo de esa manera. Es decir, cuando Pablo aquí nos habla de una mente carnal o pecaminosa, nos está hablando acerca de que no sean mis pensamientos, ni tampoco sean mis deseos o mis opiniones, sino que yo pueda considerar en mi relación con el Señor, poder exponerle a Dios mis propias ideas. Tal vez tú estás en desacuerdo con algo que está pasando y tú puedes decir, Señor, yo estoy en desacuerdo con esto, pero ¿qué me enseñas tú a través de tu palabra en función a esto? Y es ahí donde tú comienzas en una relación con Dios que no se basa en solamente pedir o en solamente ver milagros o en solamente ver prodigios o ver una respuesta desde el punto de vista financiero, sino en una conversación en la cual yo me pueda culturizar, que Dios me pueda enseñar para poder ver lo que está pasando y verlo a través de los ojos del Señor, a través de su palabra. No soy perfecto ni lo voy a lograr ver en un 100%, pero sí me va a dar criterio y claridad al respecto, donde yo pueda, a la luz de la misma escritura, la sabiduría que ella me provee, poder tener un criterio claro de algo y no convertirme en un periquito donde voy a repetir lo que los demás dicen. Un periquito, yo voy y lo repito, no. Tú puedes tener tus propias opiniones y tus propios criterios basados en la palabra del Señor. ¿Ok? Entonces, fíjate tú, aquí Pablo nos está presentando lo que son características y efectos de la presencia de Dios o de la presencia del Espíritu Santo en nuestra vida. Esas son características y efectos. Porque si hay algo que genera el Espíritu Santo en nosotros, son características y efectos en la manera como hablamos, cómo pensamos y cómo vemos. Entonces son efectos que genera el Espíritu Santo en nuestra vida. Son características propias del Espíritu Santo que nosotros adoptamos a través de la palabra y puedo comenzar entonces a tener un criterio. No caigo en la victimización. Ay, que todo malo me pasa a mí, tal. Señores, con eso no vamos a resolver nada. ¿Qué criterio vas a tener con eso? Examina bien tu entorno. ¿Por qué está pasando? ¿Por qué esto está sucediendo? ¿Qué tengo de responsabilidad en medio de esto? Porque el hecho de que tú asumas tu responsabilidad, una cosa es la responsabilidad, otra cosa es la culpa. La culpa no viene de Dios, la culpa viene del enemigo, pero la responsabilidad viene de Dios. Y cuando yo me hago responsable de algo, y me hago responsable de mi vida, y me hago responsable de mis acciones, Dios ve eso con agrado. ¿Por qué? Porque estoy siendo responsable conmigo mismo. Y me estoy dando, digamos, el permiso, por así decirlo, de poder asumir tal vez algún tipo de consecuencia por mi responsabilidad o mi irresponsabilidad en algo. Señores, eso es de sabio. Y eso lo genera. Es un efecto del Espíritu de Dios y de la palabra de Dios en nuestra vida. Hay palabras que cuestan mucho decir, como por ejemplo, tienes razón. Otra palabra que cuesta mucho decir, sí, me equivoqué. ¿Cómo cuestan esas palabras que salgan de nuestra boca? No lo había visto como tú lo estás planteando. De verdad, me parece bien la idea. O decir, tienes razón, vamos a hacerlo de esa forma. Cuesta mucho. Son palabras que cuestan. ¿Por qué? Porque si yo lo digo, estoy cediendo autoridad. O estoy perdiendo autoridad. No, señores, usted está ganando autoridad porque está demostrando la responsabilidad y está demostrando su honestidad, está demostrando su capacidad de reconocer
que otro puede aportar algo positivo para ti. Decir, oye, sí, tienes razón. No lo había visto de esa manera. Y no dejarnos dominar tanto de nuestra opinión o nuestros propios sentimientos. Cuando no nos dejamos dominar de nuestros propios sentimientos o de lo que sentimos o porque, ay, es el hijo, es la hija, el esposo, la esposa. No. No estás haciendo las cosas bien. Es que lo amo mucho, pero no. No tiene que asumir realmente el asunto. Entonces, acá en Romanos 8, lo que Pablo nos está enfocando acá en este capítulo número 8, él está haciendo efectivo el capítulo 6 y el capítulo 7. Lo está haciendo efectivo, porque cuando tú lees el capítulo 6 y el capítulo 7, él está hablando del pecado, cómo se ha adueñado, cómo se apropia, en fin, una serie de cosas. Yo te invito a que lo leas en tu casa en estos días. Yo te invito a que lo leas el capítulo 6 y el capítulo 7 para que te des cuenta que el capítulo 8 hace efectivo los capítulos anteriores y los cumple allí para obtener la victoria del capítulo 8. El primero nos habla del capítulo 6 del capítulo 7 y entonces obtenemos la victoria en el capítulo 8. El poder vencer sobre esa mentalidad humana pecaminosa. Entonces, es el evangelio, el filtro, el lente que usted y yo necesitamos para poder moldear nuestras propias opiniones y poder moldear nuestros pensamientos, poder construir nuestras convicciones y poder hacer lo que tenemos que hacer. Pero necesitamos el evangelio y necesitamos la palabra. ¿Por qué? Porque nos va a ayudar a construir pensamientos correctos, ideas correctas. Señores, hoy en día nos venden algo muy sencillo. Yo pudiera venir el próximo domingo y decirles, bueno, el próximo domingo vamos a estudiar, persigue tu sueño. Amén. Gloria a Dios, persigue tu sueño. Suena bonito, ¿sí o no? Persigue tu sueño. Persigue tu sueño. Pero eso es una manera de tal vez poner tu pensamiento, tu deseo, tu camino por encima del Señor. Hay caminos que al hombre le parecen rectos, pero al final de ellos es camino de muerte. Persigue tu sueño. Y hoy nos venden mucho eso. Hay muchas predicaciones, muchos temas. Persigue tu sueño. Anda, persíguelo. Persíguelo, persíguelo. Yo no tengo que estar persiguiendo a nadie. Yo no soy policía. No soy investigador privado para estar persiguiendo. Dios me da su voluntad a través de su palabra. ¿No? Yo no tengo que estar persiguiendo a nadie. Ahora, si bien es cierto, yo tengo un anhelo en mi corazón, oye, me gustaría tal cosa. ¿Cuál es lo que yo tengo que hacer? Señor, aquí está, yo deseo hacer esto, construir esto, tener este negocio, Señor, o quiero desarrollarme en este ámbito laboral, Señor, o quiero hacer tal cosa, y lo pongo en las manos del Señor. Señor, si es tu voluntad, permite que se dé. Tampoco es que me voy a quedar de brazos cruzados. Tengo que hacer algunas gestiones, algunas cosas, y Dios abrirá puertas. Dios abrirá puertas. Hay otro que pudiera decir, sigue tu corazón. Otro título que yo he escuchado mucho por ahí, sigue tu corazón. Cónchale, la Biblia a mí me dice que es engañoso. A mí la Biblia me habla de ese Señor que es engañoso. O sea que tiene la capacidad de engañarme o de engañarnos a todos. Es engañoso. Tengo que tener cuidado. ¿Qué es lo que me están diciendo? ¿Por qué? Porque esas son las corrientes de pensamiento y filosofía que están entrando por la puerta trasera de las iglesias y no nos estamos dando cuenta. No nos estamos dando cuenta. Por eso es necesario, mis amados hermanos,
que el Evangelio, la palabra de Dios, sea el lente, el filtro que nos ayude a construir pensamientos, que nos ayude a construir opiniones, pero que nos ayude también a construir convicciones para tener acciones correctas. Necesitamos de la palabra de Dios. Necesitamos leer la palabra de Dios. Porque hay un efecto en medio de todo esto, que es el efecto corruptor del pecado. Ya lo vamos a tener allí. El efecto corruptor del pecado. Y el efecto corruptor del pecado, lo estamos viendo ahora, es cada movimiento, filosofía o corriente creada para negar la existencia de Dios y donde cada uno cree su verdad. Cuando usted está creyendo su verdad por encima de la verdad absoluta de Dios, el efecto corruptor del pecado está llegando a tu corazón, está tocando tu puerta y tal vez estás abriendo y diciéndole, bienvenido, bienvenido, te estaba esperando. Aquí estoy. Me sentía tan solo, pero ya que estás aquí, estás llegando, bueno, bienvenido. No espero que me visites, espero que te quedes a vivir conmigo. Y hoy en día hay tantas cosas. Yo creo que hoy en día está cobrando mucho más fuerza aquella expresión que decía, yo no sé cuál es la verdad. Tantas religiones que hay, no sé cuál es la verdad. Y hoy en día estamos viendo eso. ¿Quién dice la verdad? ¿Dónde está la verdad? Señor, la verdad está aquí. La verdad está en la palabra del Señor. Por eso te digo, necesitamos la palabra de Dios todos los días para construir nuestras convicciones y nuestras opiniones. Ahora, fíjate tú con este efecto corruptor. Todos y cada uno de nosotros tenemos en nuestra mente, todos tenemos un marco interpretativo de la vida. Todos interpretamos, todos tenemos un marco interpretativo. Todos interpretamos la vida. Algunos interpretan la vida, mira, hay que trabajar full. Otros interpretan la vida, vale, como vamos viendo, ahí se ve. Otros tienen otras interpretaciones, no, hay que estudiar y hay que estudiar y hay que estudiar. Otros hay que hacer. En fin, marcos interpretativos de la vida y el mundo. Y hoy la gente está proponiendo cosas. Esto es como un mercado. La gente está proponiendo cosas. El mundo nos está proponiendo y la sociedad nos está proponiendo algo que se llama la posmodernidad. Es lo que estamos viviendo. Vivimos la edad moderna, ahora estamos viviendo la etapa posmoderna. En eso estamos, la posmodernidad. Hoy estamos viendo culto al cuerpo, hoy estamos viendo cómo el cuerpo importa mucho. Tu apariencia física es muy importante. Eso de los tatuajes en la gente, eso atiende al posmodernismo. Esas culturas urbanas que ahora vemos, gente de tribus tribales y todo ese tipo de cosas atiende a posmodernismo. Todo eso es posmodernidad. Pero la posmodernidad me dice a mí que niegan la existencia de Dios. Ellos niegan la existencia de Dios como sea. Dios no existe. Dios es un cuento que nos han vendido durante años tras años. Dios no existe. Si yo no hago nada, no pasa nada. Donde cada uno vive y cree su propia verdad. Por eso es que hay gente que opina y dice, no, es que esta es la verdad, chicos. Yo creo esto, esta es mi verdad. Cuando tú oyes a una gente o a ti mismo, tú puedes decir, es que esta es mi verdad. O sea, tú no estás considerando ni siquiera la verdad de Dios. Porque esta es tu verdad. Esta es tu verdad. O tal vez tú me puedes decir, no, pero yo digo así, pero es por mi trabajo. Esta es mi verdad. Sí, es tu verdad, es lo que ha funcionado, es lo que está trabajando, pero estamos atendiendo a una posmodernidad donde cada quien cree su verdad. Donde no le estás dando cabida tal vez a otra opinión de otro porque es tu verdad y es lo que está funcionando. Entonces te cierras en ti mismo. Caemos en un egocentrismo y cuando nos damos cuenta estamos más aislados que una isla. Y no fuimos creados para eso. Fuimos creados para vivir en comunidad. Nos necesitamos unos a otros. Y por eso Dios creó la iglesia, para vivir en comunidad. Para vivir en comunidad. La familia, para vivir en comunidad.
Y no con todo el mundo nosotros creamos comunidad, pero creamos comunidad como iglesia. Nosotros construimos comunidad aquí en la iglesia. Somos una comunidad de fe llamada Buenas Nuevas. Somos una comunidad de fe que atendemos a una visión, tenemos un propósito, tenemos una intencionalidad y creemos que en la medida que yo conozco a Dios, en esa medida crezco, en esa medida avanzo y entiendo que la palabra de Dios es infalible, es inerrante y me da las herramientas necesarias para perseverar, llegar al final y llegar al cielo. Es lo que creemos. Y en eso construimos y estamos trabajando. Pero la posmodernidad está allí. Hoy se está normalizando la mentira. Hoy la mentira es algo que se quiere normalizar. La mentira no viene de Dios. De hecho, hay otro que se llama padre de mentira y no es Dios. Pero la mentira no viene de Dios. ¿Cuántas mentiras salen de nuestra boca en el día? ¿Las has contado? No llevas esa contabilidad. 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Se oyen números? ¿Ah? Pero ¿cuántas mentiras pueden salir de nuestra boca en un día? Y hoy se quiere normalizar la mentira y que se vea la mentira como algo normal, que eso no afecta a nadie. Siempre y cuando sea blanco o transparente, eso no afecta a nadie. Mire, no afectará a nadie. En realidad, lo relacional, ¿en qué perjudica a otra persona que yo diga una mentira? En nada. Señores, no se trata de la otra persona, se trata de ti. Se trata de mí. Porque a mí la Biblia me dice que deseche toda mentira y que hable con ustedes verdad. Si Dios me pide a mí que deseche la mentira, es porque la mentira no trae nada bueno. Que la mentira perjudica mi camino hacia el cielo. Que la mentira es un obstáculo para yo llegar arriba. ¿Saben lo triste que lleguemos ante el tribunal del Señor? No, mira, Waldo, yo lo lamento, chamo, pero tú eres demasiado mentiroso. Y aquí en mi reino, no acepto mentiras. Y mentirosos menos. Aquí tú no puedes entrar. Demasiado mentiroso. Y eso que tú hablabas y decías de la mentira. Estoy aquí argumentando y haciendo una ilustración que de repente esté muy lejos de la realidad de lo que pueda pasar. Pero es bueno que consideremos eso. Hoy, a la luz de la palabra de Dios, digo hoy porque estamos conscientes hoy, no hace unos años atrás, estamos conscientes hoy, de que el Señor en su discurso habló de un nuevo nacimiento. Cuando Nicodemo le dijo, bueno, Señor, ¿qué hago? No, yo no me puedo meter en el vientre de mi mamá, no, tienes que nacer de nuevo para entonces prepararte el reino de los cielos y todo lo demás. Pero más adelante, con el pasar de los años, el apóstol Pablo insertó un concepto que era la nueva criatura. De que las cosas viejas pasaron, hoy son nuevas criaturas. Es decir, hay un nuevo comienzo. Hay un nuevo comienzo, un nuevo nacimiento. Y todos necesitamos experimentar ese nuevo nacimiento. Y nos corresponde esforzarnos y cambiar. La semana pasada les hablaba un poquito del esfuerzo. Nos tenemos que esforzar. Nadie dijo que esto sería sencillo. Tenemos que esforzarnos. Amén. Por eso es el llamado del día de hoy. Quiero hacer esto ya al final. El llamado es a volver a Romanos 12:2. Ese es el llamado. Volver a Romanos capítulo 12, versículo 2. No se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Esto se escribió hace muchísimos años y a ese tiempo en esa sociedad se dijo esto, no se amolden a ese mundo. A nosotros hoy en día se nos dice lo mismo.
No se amolden a este sistema nuevo que hay. No se amolden a esto que hay ahora en la actualidad. No normalicemos la mentira, no consideremos que por encima de la verdad de Dios está mi verdad, está mi criterio, está mi pensamiento. No nos amoldemos a este tipo de cosas. No es que tener dos mujeres es lo normal ahora. Eso no los han querido normalizar, pero no es lo normal. A la luz del lente o en el lente de Dios no es normal. No que ahora sí una pareja de dos hombres y dos mujeres se pueden convivir. Señores, eso no es normal, no es lo ideal. Pero se nos ha querido normalizar todo esto. Por eso es que Pablo dice, no se amolden al mundo actual. Por eso es el llamado que yo en lo muy particular hago para llegar a entender esa voluntad de Dios buena, agradable y perfecta. Para entender lo que Dios quiere para nosotros en este tiempo, para interpretar los tiempos, para saber en dónde estamos, hacia dónde vamos, qué queremos, qué queremos, qué deseas tú para tu vida. Señores, hay que confiar en Dios. Hay veces que no vemos la puertica o el rayito de luz, pero en algún momento, si tú sigues perseverando, vas a ver el rayo de luz, vas a ver la puerta abierta. Pero si dejas de perseverar, vas a perder ver esa luz. Yo no sé si has visto, eso lo vemos mucho en Instagram, que aparecen dos figuritas cavando. Uno le falta mucho para llegar, pero él sigue cavando. Y hay otro que solamente con un picotazo descubre una veta de diamante, pero él desiste. Y hay veces que nos puede pasar a nosotros eso. Cuando dejamos de perseverar, porque nos cansamos, porque no vemos salida y dejamos de perseverar, tal vez estuvimos a 1 centímetro o a 2 centímetros, o a 1 minuto o a 2 minutos o a un día de ver la bendición del Señor. Pero por no perseverar, perdemos la bendición del Señor. Señores, hay que perseverar, hay que cambiar nuestra mentalidad, hay que cambiar la manera de pensar, de considerar la mentira como una opción para resolver un problema o para salir ileso de algún tipo de consecuencia. Resolver algo a través del soborno. No, eso no tiene que estar en nuestras posibilidades. No, eso no puede estar ahí. Eso tiene que estar fuera. El sobornar a alguien. Tampoco la victimización es algo que te va a llevar a una salida o a una solución de un conflicto. ¿Qué ganaste con él? Sí, pobrecito, tienes razón. ¿Qué ganaste? No ganaste nada. Que yo te diera la aprobación, el problema va a seguir. El problema va a seguir. Pero no ganas nada con que yo apruebe eso. Tenemos que cambiar de ser cristianos teóricos a ser cristianos teóricos prácticos. Dejar de ser cristianos teóricos y convertirnos en cristianos teóricos prácticos. ¿Ok? Que es lo que Pablo le dijo a Timoteo. No sean solamente oidores teóricos, sino que sean hacedores prácticos. Es decir, que tiene que haber una estrecha relación entre la teoría y la práctica de esa teoría. Y así vemos la eficacia de la palabra. La eficacia de la palabra no la vamos a ver solamente conociendo esto. Si no la aplicas, no va a haber resultado. Yo sé lo que dice la Biblia. Yo me sé todo eso. Desde aquí hasta aquí. Yo me lo sé todo. ¿Cuántas comas? Hay gente que se pone a estudiar. ¿Cuántos versículos tiene cada capítulo? ¿Cuántos libros? Los libros, ¿cuántos capítulos tiene? ¿Cuántas comas? ¿Cuántos puntos? No, yo no digo que eso esté mal. No es pecado saber todo eso. Tienes una buena información. Tienes buen contenido.
Pero ¿qué hago yo con saberme todo eso si a la hora de la práctica no la cumplo? Sigo mintiendo, sigo adecuándome al mundo, sigo haciendo lo que el mundo sigue haciendo, sigo haciendo lo que el mundo hace o sigo haciendo lo que hacía antes de llegar al Señor. Pero así quiero bendiciones de parte de Dios. De esto se trata el poder construir esa cosmovisión bíblica. La cosmovisión bíblica me va a dar a mí todos los recursos que yo pueda tener a través de la palabra de Dios para interpretar las cosas, para saber dónde estamos parados, qué debo hacer y qué no debo hacer, cuándo hablar, cuándo no hablar, opinar y qué voy a opinar, cómo lo voy a decir, a quién se lo voy a decir. La palabra de Dios nos da la sabiduría suficiente. ¿Okay? Así que, mis amados, no nos amoldemos al mundo actual. Este es el llamado que les hago hoy. Volvamos a Romanos 12:2. Mi llamado hoy. Volver a Romanos 12:2. De esa manera tendremos criterio. Y en el momento que seamos consultados de algo, podemos dar respuesta sabia y prudente y ajustada a lo que está pasando y a lo que nos están pidiendo. ¿Alguien le va a preguntar a usted algo? Cuando se enteren que uno es cristiano, ¿qué opinan ustedes de tal y tal cosa? No sé. Aquí tenemos la fuente de sabiduría. Vamos a orar. Amado Dios, en esta mañana te doy gracias por este día y por este tema del día de hoy.